Hola, ¿qué tal, candidato? ¿Cómo está usted? Buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días. Oye, ¿qué opinas respecto a la opinión? Bueno, mejor dicho, lo que dijo la secretaria de Gobernación hoy en la mañanera, que llamó al voto a la población en México y que explicó detalladamente cómo es que tienen que realizar el voto por ministros, magistrados y jueces. Pues me parece sumamente correcto. Ujú. Si tanto luchamos para que se pudiera democratizar el poder judicial, pues imagínate que la gente tenga dudas respecto a cómo se va a votar. Me parece que es un ejercicio que tiene que ser replicado por todos los gobiernos, los estatales, los municipales. Lo que queremos es que los mejores perfiles lleguen a la corte y en este caso, pues obviamente las mejores ministras y ministros. Ok. Candidato, ayer se denunció a través de las redes sociales que grupos que difunden información en redes de un candidato, pues estaban difundiendo eso, propaganda, pero no con el número de este candidato, sino con el suyo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, ha sido muy comentado esa situación, ¿no? Utilizan mi nombre, pero ponen el número de otro candidato. Yo lo que creo es que aquí tenemos que ser honorables. ¿Cómo vamos a nosotros aspirar a ser ministros de la Corte haciendo trampa o engañando a la gente? Me parece muy lamentable. Yo respeto el punto de vista de cualquier persona, pero si nosotros queremos hablar de justicia, queremos hablar de legalidad, haciendo trampas, pues me parece muy falto de ética, ¿no? Y pues cada quien puede hacer campaña como quiera, pero en lo personal me parece, a mí me daría vergüenza tratar de engañar a la gente y no tener ética, tratando de colgarme de otro candidato y engañando a la gente con un número distinto como aparece en la boleta. Pero bueno, pues ahora sí que cada quien sabe qué tipo de estrategia utilizar, pero me parece que no es honorable. ¿Podríamos descartar que esto se trató de un error y que quieren aprovecharse de tu popularidad, de lo bien que estás haciendo tu campaña para engañar a la gente y atraer votos para ellos? Pues por supuesto que esto no puede ser algo que se dio sin querer y no fue un error. Me parece que fue con toda la intención de tratar de confundir a la gente y pues de llamar el voto a favor de un personaje, ¿no? Pero yo siempre he pensado que tonto es aquel que piensa que el pueblo es tonto, porque inmediatamente la gente fue la que me termina diciendo a mí, licenciado, tenga cuidado, están utilizando su nombre pero poniendo otro número, y nosotros inmediatamente lo empezamos a señalar y a denunciar. Me parece que cuando te falta la ética, cuando te falta honorabilidad, pues el único que te exhibes eres tú, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de justicia y de legalidad queriendo hacer trampa o confundiendo a la gente? Pero bueno, me parece que el pueblo es ya muy sabio y ellos solitos se dan cuenta cuando los quieran engañar. El día de ayer y hoy está precisamente, pues, las redes muy incendiadas por los recursos que ya Nafin, pues, solicitó que se regresaran a la federación esos recursos, y que hoy los troles y los bots que tiene pagados la Suprema Corte de Justicia de la Nación dicen que es un robo en despoblado, y que además dicen que pues ya le van a incautar a todo mundo sus ahorros, nada más con decir, si los tienen en Nafin, que los regresen a la federación. ¿Qué opinión tiene respecto a este tema, candidato? Bueno, recordemos que incluso ya se había tomado una decisión desde hace mucho tiempo. Incluso nosotros escuchamos públicamente las palabras de la presidenta ministra Norma Piña, que decía que ellos iban a regresar esos recursos de los fideicomisos y que incluso se iba a utilizar para todos los damnificados del estado de Guerrero, en específico Acapulco y áreas colindantes. Pero pues me parece que cada quien trata de confundir a la gente, se trata de utilizar campañas como hemos visto en pues, los últimos meses, ¿no? En donde empiezan a inventar narrativas que son completamente falsas. Llevan más de 6 años diciendo que nos vamos a convertir en Venezuela, que nos vamos a convertir en Cuba, que el dólar va a llegar a 35 pesos. Me imagino que los que compraron dólares les fue bastante mal. Y la realidad es que cada día vemos al país avanzando. Tenemos un gobierno que se ha preocupado de forma directa por lo que es ir en uno de esos problemas y deudas que teníamos, como era la inseguridad. Estamos viendo un gabinete de seguridad que está dando resultados nunca antes visto en la historia de nuestro país. Y es lamentable que veamos una comandanta, ¿no?, de las Fuerzas Armadas, como la presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum, a un secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que incluso lo comparan ya con Batman, a un secretario de la Defensa,
que es un hombre inteligente, es un hombre respetuoso, un secretario de Marina. Incluso hemos visto que resurgió y revivió el fiscal general de la República con los resultados que se han dado, con operativos bien hechos, ¿no? Como el operativo Enjambre en el Estado de México, que se ha replicado a nivel nacional, por incluso el mismo gobierno de los Estados Unidos reconociendo que el gobierno de México ha tenido los mejores resultados en estos 6 meses que en toda la historia, y que tengamos que extraditar a 29 líderes criminales, los más importantes de los últimos 40 años, porque se tiene una investigación precisa, clara, con datos contundentes de que miembros del Poder Judicial de la Federación iban a otorgar amparos y a dejar en libertad a varios de estos líderes criminales. Pues me parece que ahí está la respuesta de por qué están utilizando y mejor gastando recursos en utilizar bots, en utilizar a ciertos personajes de dudosa reputación. Y pues lo entiendo, ¿por qué? Porque ellos tienen intereses muy claros, que son pues, beneficios de carácter personal y no los beneficios que tienen que ver para con la nación, ¿no? Candidato, retomando la pregunta de mi compañero sobre los fideicomisos, hoy la presidenta informó que los 10,000 millones de pesos van para servicios de salud, para el ISSSTE. ¿Qué opina de que antes pues todo este dinero iba para los privilegios de arriba? Me parece que ese es el grave problema y la gran molestia que tienen. Se le han pasado diciendo que se apoyan a ninis, que se apoya a gente que no tiene oficio ni beneficio. El problema es que ellos se creían dueños de ese dinero, se creían dueños de México. Ellos se daban una vida de reyes y de magnates, porque además por eso utilizaban todo lo que eran estos fideicomisos, se daban de alta como asesores unos a otros en diferentes dependencias, y vimos que ganaban millones y millones de pesos. Por eso están molestos, por eso salen a quejarse, por eso salen a inventar narrativas, historias. Hoy el dinero está llegando a quien tiene que llegar. Yo que he tenido la oportunidad ahorita de estar en el sureste, la importancia que tiene visitar el sureste, me doy cuenta de todas las obras y el desarrollo que hay, todos los arreglos que están haciendo en las carreteras. Vemos a la gente que por fin está viendo el progreso social. Antes todo ese dinero ellos lo utilizaban para beneficio personal. Los que se creían y se siguen creyendo dueños de México, lo utilizaban a su conveniencia. Y era nada más un pequeño grupo de privilegiados que el día de hoy salen a gritar, a reclamar. ¿Por qué? Porque ese dinero es del pueblo y tiene que ir hacia el pueblo. Y como ya no les llega a ellos, entonces se quejan, inventan historias, pero la realidad es que está en el beneficio social de los que más lo necesitan. Ayer la presidenta declaró cómo se tenía que hacer la campaña para cualquiera que aspirara a un puesto de elección popular. Decía que tenía que ser casa por casa, gastar la suela del zapato, a ras de suelo. ¿Qué opina de esto? Un morral, hasta incluso dijo un morral con volantes y entregar ahí. Bueno, coincido completamente con lo que dice la presidenta. Nosotros desde el día 1 que iniciamos campaña, pues iniciamos campaña de la única. Yo nunca he hecho una campaña política. Yo la hice como buen hombre de izquierda, de la forma en como yo conozco que se debe comunicar, puerta por puerta, por medio de asambleas informativas. Aquí tenemos morral, nada más para que vean, ¿no? Y ahora sí que ni modo que la presidenta nos hubiera visto a nosotros ir haciendo campaña, donde traemos aquí nuestros volantes, donde traemos también nuestra boleta para explicar a la gente cómo es el voto. Por eso me parece muy importante que la secretaria de gobierno pues se dé a la tarea de explicarle al pueblo de México cómo se va a votar. Imagínate, si después de tantos años que nosotros luchamos para que se pudiera democratizar el poder judicial y acabar con la corrupción que existe, que es tremenda, porque no es posible. A mí, por más que me sigan diciendo que lo que pasa es que ustedes me entienden porque eso es lo que dice la ley que no es justa no es ley, es así de fácil. Ley que no es pronta y gratuita no es ley tampoco, tiene que ser expedita, si no, no es ley. Entonces, creo que tenemos que participar todos. Es muy importante que la gente salga a votar para que los grupos de poder, los partidos políticos, ¿no?, la oposición que quieren posicionar algunos perfiles para ministras y para ministros, por medio de toda esa red que tienen para ellos poder movilizar el voto, pues no puedan tener resultados positivos, porque aquí quien tiene que salir a votar es el pueblo. Y los únicos que pueden escoger quiénes van a ser las ministras, magistrados, jueces y juezas, es el pueblo, para servir al pueblo y ver por los intereses del pueblo. Por ejemplo, para mí en lo personal,
se me hace que es lo correcto. Gracias. Hay un tema. Hay gente que es pues, puesta en el Poder Judicial, no nada más en la Suprema Corte, que obedecen a intereses empresariales, también de políticos, vamos a decir, tlacuaches políticos que se venden por 2 pesos. ¿Cómo de llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Poder Judicial? Evitar todo ese tipo de cosas, se pueden hacer reformas, cambios al interior de los organismos. Mira, en primer lugar, nosotros tenemos que obrar con el ejemplo, eso en primer lugar. En segundo lugar, me parece que los ministros de la Corte, al ser el máximo escalafón en el que se puede aspirar el Poder Judicial de la Federación, no solo tenemos que poner el ejemplo, sino que además tenemos que ser proactivos. No podemos permitir que exista pues, corrupción, no podemos dejar que exista nepotismo, abuso de poder, abuso laboral, abusos sexuales, que se conviertan en mafias familiares. Me parece que eso es lo más importante, por apoyar también y denunciar a lo que va a ser ahora el Tribunal de Disciplina Judicial, para que toda aquella persona que se demuestre que emitió resoluciones que no son apegadas a derecho y que pudo haber existido corrupción y se puede comprobar, que sean sancionados y además se le dé vista a la Fiscalía General de la República para que estas personas terminen en prisión por los delitos que cometen. Pero también cuidar que todas aquellas denuncias que se lleguen a presentar que no tengan un sustento jurídico, ir en contra de los abogados que por falta de ética o mala voluntad denuncian falsamente. Tenemos que regular incluso el código de ética de los abogados para que dejen de ser personas que se aprovechan de la necesidad de la gente, pero a su vez necesitamos tener puestos honorables, magistrados, ministros, que con el ejemplo sean honestos, sean justos y sean capaces. Yo les quiero agradecer mucho. Vamos a tener ahorita algunas actividades, pero les agradezco mucho. Gracias.